Hola chicos y chicas, ¿cómo les va? Espero que muy bien. En este video vamos a comenzar a repasar un poquito todo lo que habíamos visto en la clase anterior con respecto a la parte de programación. Vamos a deshilachar de alguna manera toda la parte del programa que fueron haciendo ustedes de tarea con la pieza número 2 para observar un poquito los detalles que tenía esta pieza y entenderla en su totalidad para poder seguir aprendiendo y programando las demás piezas que van a venir ahora de tarea antes de llegar a la parte de radios, ¿sí? Que ya es una programación que me gustaría tener con todo lo que es ángulos bien afianzado. Para eso, en la clase de hoy vamos a repasar simplemente todo lo que ustedes fueron haciendo para entender bien todos los puntos. Si quedó algo que todavía no se llegó a entender del todo en la clase anterior, los G54, las herramientas, bueno, etcétera. Así que para eso vamos a utilizar la pieza que, como ya dije, ustedes tenían de tarea, que era esta acá, ¿sí? La piecita esta que tenían que hacer de tarea para la pieza número 2. Bien, recordemos que cuando nosotros tenemos que realizar una programación de una pieza, lo primero que tenemos que hacer es, como ya les dije, analizar el plano. Cuando digo analizar, lo que es, bueno, ver un poquito en qué consiste la pieza, los diámetros mayores que tenemos, los ángulos, diámetros, ¿sí? Un poquito ver un poco las cotas, los detalles que tiene esta pieza, para luego ir a la hoja de ruta, que la tenía por acá, esperen, la cerré, ir a la hoja de ruta y ver los detalles, ¿sí? También que son muy importantes a la hora de analizar la pieza. Si uno coloca en la pantalla de esta manera dividida para ver la hoja de ruta y ver el plano, uno tiene que empezar a analizar, por ejemplo, el material en bruto, que acá dice diámetro 31,7, que significaría que acá arriba van a sobrar 1,7 milímetros, ¿sí? En total. Por eso la pieza tiene 30, ¿sí? Tiene un poquito menos que el diámetro en bruto. Entonces, bueno, ya tenemos la pauta del diámetro final, digamos, de nuestra pieza en bruto, el pedazo de material que vamos a colocar en el torno. Eso, bueno, el diámetro también se los coloco en pulgada, porque uno cuando lo va a comprar viene en pulgadas, es de 1,25 pulgadas. También les coloco el límite de RPM que tienen que colocar en la programación, que el máximo, esto yo lo estipulo más o menos, digamos, para que tengan una idea, pero es 3000 RPM, puede variar un poquito, pero va a depender del diámetro. Si el diámetro es mucho más grande, las RPM límite se bajan, y si el diámetro a mecanizar es más chiquitito, las RPM se pueden elevar. Esto ya lo habíamos visto en el video hace 2 clases aproximadamente, cuando vimos G96, qué pasaba con la velocidad de corte con respecto a el punto cero, al X0, ¿sí? Que tendía a ir a infinito. Entonces teníamos que colocar un límite de RPM. Bueno, y después estamos con todas las herramientas, ¿sí? Generalmente vamos a usar 3, que son las herramientas de desbaste exterior, herramienta de terminado exterior y la herramienta de tronzado. Cada una tiene todas sus características que, bueno, ya lo hemos definido anteriormente, pero me interesa ver la T1 porque es la más, digamos, de alguna manera la más importante, porque es la que va a definir después que a la T2 le quede material para poder terminarla. La T1 tiene un radio de 0,8, la punta de la herramienta, una velocidad de corte de 160 metros por minuto, teníamos un avance de 0,25 milímetros por revolución, o sea que la herramienta va a avanzar 2 décimas y media, ¿sí? 2 décimas y media por cada vuelta que da el plato. Después teníamos el avance, la profundidad de pasada, que era el AP, en este caso es 1 milímetro. ¿Esto qué quiere decir? Que también acá hubo algunas confusiones, un solo alumno se equivocó, pero no es un error grave. Pero quiere decir que si el AP es 1 milímetro, la herramienta se va a meter 1 milímetro en la pieza. Pero recordemos que también lo va a hacer
también lo va a hacer en la parte de el otro lado, porque esto es simétrico. Entonces, si es 1 milímetro acá y 1 milímetro acá, quiere decir que en total son 2 milímetros los que nosotros tenemos que programar. La profundidad es una, pero es 1 milímetro, pero en la programación nosotros programamos en diámetros, por lo tanto tenemos que colocarle siempre de a 2 milímetros cada pasada. Si la AP fuera de 2 milímetros, bueno, el total sería 4, sería 2 acá arriba y 2 acá abajo. Bueno, pero en este caso es 1. Y los sobremateriales que siempre van a ser, como ya dijimos, 5 décimas en los diámetros y 0,25 en los frentes. O sea, en total sería medio milímetro más que tengo que darle. Por ejemplo, 30 y medio tendría que dejarle acá a la T1, 14 y medio y 9 y medio, ¿sí? En X. Y en los frentes, bueno, habría que sumar, pero ahora acá hay que dejarle 2 décimas y media, en el chaflancito este también, etcétera. Bien, entonces, es muy importante esto de los sobremateriales, respetarlo, porque después es el material que le va a quedar a la T2 para poder terminar la pieza. Y eso es todo lo que yo quiero ahora, de alguna manera, asentar en esta clase para que quede bien claro todo lo que ustedes fueron haciendo, con algunos errores en algunos aspectos, por eso esta clase de hoy. Para eso primero íbamos a colocar entre paréntesis el nombre de la pieza, ¿sí? En este caso pieza 2 nivel medio y bueno, mi apellido. Siempre entre paréntesis, recordemos que el paréntesis lo que hace es decirle al programa que eso no es programación, sino que es texto. También recuerden que en vez de paréntesis se puede poner punto y coma. En algunos programas se coloca así punto y coma, sin los paréntesis, y sería lo mismo. Pero bueno, esto va a depender de la marca del programa, del control que nosotros estemos utilizando. Y aparece la primera línea, que es la más importante, que es el G54. Recordemos que el G54 era el decalaje de origen, el primer decalaje que nosotros podíamos utilizar. ¿Qué era el decalaje de origen? Vamos a ir al apunte para refrescar esto, pero el decalaje de origen lo podíamos de alguna manera entender en la unidad 4 de máquinas y herramientas, que se llamaba origen pieza y origen máquina. Y acá habíamos visto lo que era el origen máquina, que era un punto inamovible, y el origen pieza, que era un punto que yo lo podía elegir. Bueno, generalmente nosotros lo poníamos delante de la pieza, ¿sí? En el frente de la pieza. Entonces el G54 lo que iba a hacer justamente era tomar la distancia del origen pieza y el origen máquina, que iba a estar por acá, y darle el largo en Z, porque en X siempre iba a estar en el mismo punto, en el punto 0. Pero sí varía en el eje Z. Entonces, por eso acá colocábamos X0 y Z iba a cambiar porque iba a ser el largo total de la pieza. El largo total de la pieza, en este caso, es 40, ¿sí? 40 positivo. Entonces, nosotros colocábamos acá el largo total de la pieza. Bueno, esto por un lado. ¿Por qué entre paréntesis? Bueno, porque justamente es un comentario. Esto lo tenemos que colocar en un apartado de la pantalla de nuestro control. Que yo ahora les voy a mostrar un programita que hace muchos años que está dando vueltas. Es muy interesante, fíjense qué lindo que es este programa. Se llama Winsoft CNC, que les permite ver, lo voy a poner en full screen, que sería para ver la pantalla completa. Fíjense que tenemos un torno acá, ¿sí? Un torno, una fresadora, depende de la máquina que vamos a programar. Y nos permite ver el plato, la pieza, la torre portaherramienta, que ahora vamos a hablar de eso, la herramienta, ¿sí? Bueno, y hacer la pieza completamente. Esto está muy bueno porque nos permite simular en modo real, virtualmente por supuesto desde la computadora, un entorno de trabajo de cualquier máquina CNC industrial, ¿sí? Entonces, la verdad que está fantástico. Yo acá con el volante, por ejemplo, puedo mover la máquina. Fíjense que acá va moviéndose los ejes. Puedo mover el eje Z. Sí, bueno, está muy interesante. Y bueno, si llegamos a verlo este año, yo la verdad que este programa no digamos, lo dejo para fin de año, para octubre, noviembre, verlo. Bueno, hoy con la pandemia nos hemos retrasado un poquitito,
pero todos los años siempre me cuesta llegar a verlo porque no tenemos tiempo, lamentablemente. Pero bueno, en sexto año, con CNC2, esto se tiene que ver, lamentablemente tampoco está el cargo para que una persona de esa materia, pero bueno, este programa se podría ver perfectamente en sexto año. Bien, entonces, el G54 dijimos que era la distancia que va a haber entre el origen pieza que iba a estar acá enfrente y el origen máquina que iba a estar en el frente del plato, ¿sí? O detrás del plato. Generalmente nosotros lo vamos a ubicar delante del plato, o sea que iba a ser el largo total de la pieza. O en este caso, el largo total de, digamos, del tocho que tenemos acá puesto, ya que recordemos que no vamos a tornear hasta las mordazas, ¿sí? Pero bueno, nosotros vamos a imaginar que el origen máquina está bien al filo cuando termina la pieza, ¿sí? Esto es a modo práctico, nada más. Bueno, después venía el G95, que era el formato de avance, ¿sí? Este formato de avance que íbamos a darle en milímetro por revolución, porque si colocábamos G94 iba a ser milímetro por minuto, ¿sí? Así que colocábamos G95 y G92S era el límite de RPM, que para este caso era 2000. Así que, bueno, tenemos acá el límite de RPM, que a ver si no lo coloqué mal, porque me suena que puse 3000 acá. Sí, está mal, era 3000, creo que es así que voy a colocar 3000 y ahí quedaría. Bien, y aparece la T1, la primera herramienta para empezar a trabajar. Acá quiero enfocarme muy bien para que se entienda el tema de las herramientas. Todas las herramientas se van a indicar de esta manera, o también hay otra manera para nombrarlas, lo que pasa que va a depender del control. T1, D1, M6 es la forma que se utiliza para los controles Siemens, y T1, T01, 01, por ejemplo, es para los controles FANUC, como el que tenemos acá, ¿sí? Como el que tenemos en pantalla para esta máquina. Nosotros en el taller tenemos Siemens, entonces yo les enseño a programar de esta manera, pero si tendríamos que ir al control FANUC, es solamente cambiar esto por T101. Entonces, ahora les voy a explicar bien qué significa esto, que ya se los expliqué en la clase pasada, pero quiero refrescarlo y quiero que se entienda bien. Recordemos que muy pocos me colocaron qué significa cada herramienta, porque si esto no está, el programador va a tener que buscar la hoja de ruta para saber qué herramienta es. Entonces es importante colocar la característica de la herramienta, ¿sí? Es muy importante. La T era la estación de la herramienta. En el caso de la estación, si yo me vengo acá al simulador, la estación son estos números que tenemos acá, que se llegan a ver. La estación 1, la estación 2, la estación 3, 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Sí? En este caso, esta torre porta herramientas tiene 8 herramientas. Y entonces para la T1 iba a ser esta, que acá ya está colocada una herramienta. Yo coloqué una herramienta que justamente es la que va a mecanizar para un desbaste, para nuestro caso. La pregunta es, bueno, esperen que salgo del modo este. Bueno, no me deja salir. La pregunta es, ¿qué era el D1? También se lo había explicado. Bueno, el D1 era... Se me cerró, me parece que el programita, ahora lo vamos a abrir. Esto pasa siempre cuando uno quiere hacer algo en vivo. Sí, se me cerró. Bueno, ahora lo voy a abrir de nuevo. ¿Qué era el D1? Bueno, el D1, o también podría, como ya les dije, nosotros en Siemens podemos poner T01, 01. Entonces el T01 es la estación, como yo les dije recién, que era la T1. Y el 01 detrás es el D1, ¿sí? Bueno, ¿qué era el D1?
El D1 era el filo de la herramienta. Esperen que borro esto. Era el filo de la herramienta programado. ¿Por qué programado? Bueno, porque la estación es la 1. Está bárbaro. Pero, ¿se acuerdan que nosotros acá en la unidad 3 habíamos visto la referencia 0 máquina y 0 pieza? ¿Sí? Para indicarle al control dónde estaba la pieza ubicada con el G54. Pero después teníamos que darle a la herramienta la coordenada X y Z, o X y Z si trabajamos en una fresadora. Y había 5 maneras de hacerlo, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que la primera era la que siempre íbamos a utilizar, que era la palpación con herramienta. Entonces, esa palpación, que era todo un procedimiento, que había que rozar el frente, había que mecanizar, se hace para cada herramienta. Bueno, esa coordenada, esperen que voy a abrir otra vez el programita, esa coordenada era muy importante porque cada herramienta tenía que tener su valor para X y para Z para que el torno me pueda entender, el control me pueda entender. Fíjense que acá está el programita otra vez. Lo vamos a encender, fíjense que ahí se enciende. Enciendo la máquina y ahí tengo listo para poder trabajar. Otra vez, acá estaría entonces, como dijimos, la estación 1. Acá no tengo la herramienta, la vamos a colocar. Tengo que programarla otra vez. Denme un segundo que esto estaba acá. Ahí está. Entonces, ahí está mi herramienta. Y entonces, el D1 es la coordenada que yo voy a tener en este punto, tanto en la parte de X como en la parte de Z, ¿sí? Entonces, cada herramienta que yo coloque en el porta herramientas, que en este caso tengo 8, si tuviera colocadas las 8 herramientas, voy a tener que hacer la referencia de X y de Z para las 8 herramientas, que yo les había dicho que se demora bastante. Esto puedes demorar hasta media hora o 45 minutos para hacer 8 herramientas, dependiendo qué herramienta sea. Y para todas tengo que venir, hacer rozar el frente, donde está mi Z0, y tomar el decalaje para el corrector, perdón, para el Z, y luego mecanizar acá en la parte del diámetro, que sería el eje X, para también setear el eje X de la herramienta. Entonces yo voy a setear Z y X para cada herramienta. Y eso se va a guardar en la memoria para, otra vez el mismo problema. Denme un segundo que voy a ver si cierro esto. Eso se va a guardar en la memoria para el D1, por ejemplo, de la T1. En el caso de la T2, ese corrector se va a guardar en el D1, pero de la T2, ¿sí? El D1 siempre es el corrector, es el filo de la herramienta. Así que bueno, espero que se entienda, digamos, que es muy importante tomar todos esos valores previamente a mecanizar la pieza. El M6, que en FANUC no se usa, pero sí en Siemens, es dar la orden para que la torre gire, ¿sí? Para que la torre gire. En este caso, ¿dónde tengo el programita? Acá. Lo voy a ejecutar, voy a ver si se los puedo mostrar, pero bueno, cuando se lee un M6 quiere decir que la torre se va a mover a la posición requerida. Vamos a encender la máquina. Encendemos la parte del panel y en referencias podemos mover acá, por ejemplo, los ejes. Esperen que ¿qué era lo que tenía que hacer? Bueno, no importa. Digamos, como no tengo un manejo tan fluido de esto ahora, no recuerdo qué era lo que había que... en qué posición habría que estar. Bueno, no importa. La cuestión es que yo puedo girar la torre. La torre, esta portaherramientas, la puedo girar. Esperen que esto lo voy a poner así. Esta torre,
ahora está en la posición 1, pero si yo quisiera la posición 5, cuando lea T5D1, esto va a girar y se va a posicionar en este punto para poder mecanizar, ¿sí? Y así con cualquier estación dentro de las 8 que tenga esta torre, ¿sí? Bien, entonces vamos a seguir con esto. Espero que se haya entendido. Recordemos que hay que colocar esto, es muy importante para saber qué tipo de herramienta estamos utilizando. G96 era la velocidad de corte que vamos a colocar en metros por minuto. Recordemos que 140 en este caso es la cantidad de metros de viruta que yo voy a sacar de mi pieza, ¿sí? Como que la voy deshilachando, le voy sacando material para dejarla, bueno, a la medida que tengo que dejarla. Bueno, ese deshilachamiento, digamos, de viruta, que es la que yo le voy a sacar para llegar a la pieza que yo quiero, lo voy a hacer a 140 metros en un minuto. Y M4 o M3 es el sentido de giro, ¿sí? Sentido para un lado o para el otro. O sea que el plato va a girar a izquierda o a derecha, ¿sí? Va a depender de la marca del torno también, si gira para un lado o para otro en M3 o M4. Bien, y luego empezábamos a programar. ¿Qué teníamos que tener en cuenta para empezar? Bueno, es muy importante este punto porque para empezar los desbastes, ¿sí? Yo no podía acá sin que esté programado la T2. Porque me ha pasado con, ahora recuerdo una sola alumna, pero puede pasar de que empiecen a programar la T1 sin la T2. Entonces, si no está la T2, yo no tengo acá un recorrido exacto de la pieza y por lo tanto no voy a poder efectuar la T1 porque no voy a saber muy bien hasta dónde llegar. Esto es fundamental no solo para el procedimiento que estamos haciendo nosotros de desbaste a mano, digamos, línea por línea, porque yo ya les dije que les voy a enseñar a hacer un procedimiento muchísimo más rápido, que con 2 líneas se programa todo esto. Aún así, con ese procedimiento fácil de hacer, la T2 tiene que estar hecha primeramente porque si no el torno no sabe hasta dónde llegar con los desbastes de la T1. Entonces, antes de seguir acá, una vez que colocamos G96, vamos a venir acá y dejamos un par de espacios y vamos a colocar T2 de 1M6 y la característica de la herramienta, que era en este caso una herramienta de terminado exterior radio 0,4. La velocidad de corte y empezamos a trabajar. En nuestro caso íbamos a ir a G0, X0, Z1, ¿sí? Ahí había un error. ¿Por qué Z1? Y bueno, porque acá yo tengo material todavía. Tengo 2 décimas y media de material. No me puedo ir a Z0 porque me estaría chocando la pieza, ¿sí? Recordemos que, supongamos que esto es sobre material. Todo esto es el sobre material que le quedó a la T1. Yo no puedo venirme a Z0 porque me vendría acá y estaría chocándome 2 décimas y media de pieza. Entonces tengo que ir por lo menos a Z1 y enciendo el líquido refrigerante, ¿sí? El M8. Y acá empezamos a trabajar. Bueno, ahora sí, con G1 yo puedo irme hasta Z0 porque voy a ir mecanizando, voy a ir despacio hasta Z0 con un avance de 1 décima y media por vuelta. Y empezábamos a trabajar, ¿sí? Hacíamos toda la programación. Bueno, acá no hay mucho por explicar. Creo que se había entendido lo que eran los chaflanes, que el chaflán en este caso era de 0,5, ¿sí? Entonces quiere decir que me voy a posicionar en X8 porque X9 era el total. Entonces al tener X8 tengo medio milímetro acá, medio milímetro del otro lado y me voy a ir hasta X9 haciendo un ángulo de 135 grados. Bueno, hacíamos toda la programación, todo, llegábamos hasta acá arriba y luego nos retirábamos. Generalmente a X100, Z100, M9 para apagar el líquido refrigerante, pero con estos códigos en X y en Z estaríamos bien porque fíjense que la herramienta se posicionaría en este punto, bastante alejado de la pieza, así que estaríamos bien. ¿Por qué lo tenemos que hacer tan alejado?
Y bueno, porque justamente acá es donde el punto donde gira la torre y empieza otra vez otra herramienta. Por eso acá, en esta máquina virtual, fíjense que está siempre alejado el carro, tal cual como nosotros lo tendríamos en el torno paralelo, ¿no? Entonces la máquina se viene acá, mecaniza, y cuando termina se aleja, cambia de posición y vuelve a venir y trabaja con la otra herramienta y así sucesivamente. Bien, ahora sí, una vez que está la T2, podemos empezar a trabajar con la T1, y acá es muy importante el primer punto, porque si nosotros vamos a empezar a hacer todos cilindrados primero, o sea, todos estos desbastes, para luego hacer un refrentado chiquitito que tenemos acá, simplemente, porque podríamos hacer al revés también. Hacer el refrentado primero y luego todos los cilindrados. Pero eso va a ir después, más adelante, lo va a elegir cada uno. Ahora nos ponemos de acuerdo y lo vamos a hacer último, el refrentado, y sí los cilindrados primero. Entonces, para hacer los cilindrados primero hay que colocar el X que corresponde para ya la primera pasada, para llegar acá arriba y no, de alguna manera, carnear la pieza, para no sacarle de más a nuestra pieza. Bueno, ¿cómo me doy cuenta de eso? Es muy importante en el plano ya esto identificarlo, anotarlo. Si quieren ustedes anotarlo en un papel o en algún lugar, yo lo voy a hacer así como si fuera una pizarra, pero se podría hacer así. Si yo sé que tengo que dejarle medio milímetro en los diámetros y 0,5 acá, lo que podría hacer es, bueno, acá con una flechita poner, bueno, acá tengo que dejarle 9,5. Qué difícil que escribí con el mouse. Sí, 9,5. Acá es 14. Bueno, entonces en la programación tengo que dejarle 14,5. O sea, hasta ahí tengo que llegar con mi programación. Acá arriba 30 tengo, y tengo que llegar con la programación a 30,5. ¿Sí? Recordemos que esto sale de la hoja de ruta. ¿Sí? De los diámetros 0,5 y los frentes 0,25. Bien. Eso con respecto a los diámetros. ¿Dónde tengo que llegar yo con la T1? Y con los frentes podría ser lo mismo. Acá el único frente más importante que tenemos es este acá, que sería la sumatoria de 16 más 18, que me daría 34. Si no estoy sumando mal, ¿sí? 34. Y si yo tengo que restarle a 34 2 décimas y media, porque en los frentes hay que dejar esto, sería entonces 33,75. ¿Sí? Entonces, si yo me anoto esto, no así tan desprolijo como lo hice yo, pero bueno, en un papel, ya me va a ser mucho más fácil para poder elegir los diámetros y no equivocarme. Entonces, una vez que esto ya está estipulado, me voy a ir al 5 y voy a seguir programando. Entonces, por eso el primer punto es 30,5, porque le dejo 5 décimas más a 30, que era el diámetro final. Z2 para posicionarnos en el punto inicial de Z. La pregunta sería, ¿y por qué no Z1? ¿Por qué no Z0? Bueno, porque tenemos material acá. Acá está el material en bruto. ¿Sí? Voy a hacerlo así más o menos. Pero acá, todo esto, y para el otro lado también, por supuesto, es el material en bruto. Todo esto es viruta, todo esto es material que yo voy a ir sacando, ¿sí? Todo esto se va a transformar en virutas que tenemos acá, pero todo esto es un tocho de pieza que tengo agarrado al plato del torno. Por lo tanto, no me puedo ir a Z0 porque me estoy chocando el frente del tocho de material. Z1 y le voy a dar un beso, porque recordemos que era 1 milímetro más largo. Así que Z2 estaría bien. Y bueno, en este caso sería el posicionamiento. Nosotros lo habíamos dicho así, ¿sí? Lo habíamos caracterizado como 3 reglas básicas como posicionamiento. El mecanizado era con G1 y nos íbamos a ir al Z final de la pieza, en este caso, menos 40, con el F, que también salía de la hoja de ruta,
el F, en este caso es 2,5, y completábamos el mecanizado. Y luego teníamos que retirarnos. Para retirarnos siempre íbamos a hacer en X 1 milímetro más, por eso 31,5, Z2, volvemos al punto inicial, ¿sí? Y así se repite lo mismo. Vamos al posicionamiento, el posicionamiento en este caso a 30,5, que teníamos acá en el último G1, o el primer posicionamiento, le restábamos 2. ¿Por qué 2? Y porque justamente lo que habíamos dicho antes, que el AP era 1 milímetro. Entonces, si es 1 de un lado, hay que sumarle otro milímetro de la parte de abajo, porque es simétrica la pieza acá abajo, por lo tanto es 2, siempre de 2 en 2. Y así sucesivamente íbamos a ir programando. Bueno, acá, ¿qué pasaba con los chaflanes? Bueno, esto como lo hacemos a ojo, porque nosotros vamos colocando los datos, es muy importante colocar las programaciones que lleguen lo más cerca posible del chaflán. ¿Y cuál sería digamos, lo que yo tengo que tomarme? Bueno, esta distancia que estoy marcando acá. Yo sé que acá hay 2,5. 2,5 hay acá. Entonces yo sé que acá también tendría que haber más o menos el mismo espacio. Esto lo voy a hacer a ojo, por eso es muy importante la gráfica. Entonces yo el Z acá lo voy a ubicar más o menos, por ejemplo, acá en 36. Si yo pongo 37, fíjense que se hace que me paso. Por eso es muy importante la gráfica, porque acá yo ya me estoy dando cuenta que me estoy cometiendo un error. Porque me estoy metiendo dentro de un lugar donde no me tengo que meter, que es ya la pieza terminada. Si le pongo 35, me queda un poco larga el desbaste, y la herramienta T2 va a sacar mucho acá. Entonces por eso es un poquito jugar con el Z hasta llegar más o menos a la misma distancia que hay de acá a acá, que de acá a acá, que es lo que yo tengo que dejarle a los frentes. Lo mismo para el otro punto, ¿sí? Y luego ya era más fácil porque este valor lo habíamos puesto, que era 33,75 para los sobremateriales de este frente. Cuando llegábamos acá, lo mismo, había que tomar, bueno, fíjense que acá el X, antes de llegar ahí, el X era 9,5, habíamos dicho, ¿sí? Entonces era muy importante, perdón, 9,5, 14,5. Así que era muy importante llegar hasta 14,5 para dejar medio milímetro de sobrematerial. Lo mismo acá. Y luego refrentábamos la pieza, o sea, le sacábamos en el frente y lo dejábamos 2,5 más largo. Bien. Esa sería un poco la explicación. Recordemos que algo muy importante que se lo fui diciendo en las correcciones que fui mandando por WhatsApp o tal vez por mail, es que ustedes miren la gráfica. Esto es muy importante porque acá se define todo gráficamente, si está bien o si está mal la pieza. Así de sencillo. O sea, yo acá veo si está bien o si está mal. Entonces es muy importante esto, porque de alguna manera yo puedo ver acá qué errores hay. Imagínense que yo acá me equivoco por error y coloco, qué sé yo, al final acá en vez de 100 pongo menos 100. Y fíjense que esta línea no puede aparecer así para abajo. Recordemos que todos los X son positivos. Entonces, bueno, acá me tengo que dar cuenta dónde está el error, ir buscándolo hasta llegar a que el cursor se ponga en azul y digo, a ver acá, mirá, puse un menos. Lo saco y ahí automáticamente se corrige. Lo mismo para la pieza, para el entorno de la pieza. Si yo acá me equivoco y le coloco, qué sé yo, en vez de acá de colocar Z-16.5, me olvido y no le coloco el menos, fíjense que acá me aparece algo raro. Esto no puede suceder, ¿sí? Esto me tiene que llamar la atención. Por eso es muy importante ver la gráfica. Entonces voy a ir mirando. Supongamos que pongo el cursor ahí, voy a ir bajando, voy a ir bajando, voy a ir bajando, y cuando llego acá, ahí está el error, ahí lo busqué, ahí lo encontré. Entonces miro y claro, ahí tengo Z16,5 positivo, tengo que colocarle el menos, y ahí se corrige. Quiero que quede bien en claro porque
a partir de ahora, cuando las piezas se complejicen, la gráfica es fundamental. La gráfica nos define todos los errores, todos los aciertos, todo lo que haga la herramienta lo vamos a ver acá en la gráfica. Así que es muy importante que ustedes la observen, porque si no, sería muy fácil. Cierro esto y programamos así. Y ustedes, si ya programan así, tienen que ser bastante expertos para poder hacerlo, con mucha práctica, con muchos años de programación. Y como ustedes no tienen esa práctica y esa experiencia, hay que usar sí o sí la gráfica para poder orientarse. Bien, nos quedaba la T3, que bueno, es muy simple. La T3 es la que corta, la herramienta que corta el material. Así nuestra pieza queda como la que teníamos en el plano, ¿sí? O sea, la herramienta T3 va a cortar acá la pieza. Entonces, esa herramienta T3 yo ya les había dicho que tenía 3 milímetros y que se usaba, si la herramienta T3 tiene esta forma, básicamente, se usaba este corrector, ¿sí? Este D1, este iba a ser el D1 y este iba a ser, si alguna vez lo usamos, el D2. Como usamos el D1, se le suma al Z final 3 milímetros, porque la distancia que teníamos de acá a acá era 3, ¿sí? El ancho de la herramienta, como lo dice acá. Entonces, si nuestro Z final era menos 40, como habíamos colocado acá, por ejemplo, o vemos el plano, 40 milímetros, yo en la programación voy a tener que colocarle 40 más 3, que sería 43. Por eso le sumo 3 milímetros al final y hago el corte de la pieza, ¿sí? Yendo hasta X0. Acá lo mismo. No recuerdo si vi un error en este tipo, pero bueno, puede pasar, así que yo ya me voy a adelantar. Si yo acá le coloco, qué sé yo, a X100, me equivoco y le coloco un menos 100, que a veces me ha pasado, esto no puede suceder. Yo tengo que darme cuenta acá que acá hay un error, porque nunca me voy a ir tan abajo con una herramienta, jamás, porque si no, la herramienta, acá estoy casi que rompiendo el torno. Entonces era el signo negativo que tenía acá en el G0. O sea, para que quede claro, nunca voy a tener un X negativo. Siempre los X son desde 0 para arriba positivos. Sí voy a tener Z negativos, porque por supuesto nosotros el origen de coordenadas de pieza lo pusimos en el frente de la pieza. Por lo tanto, todas las cotas son negativas. Para mecanizar y para retirarme o para lo que sea el retirado de la herramienta, sí es positivo el Z. Y bueno, y coloco el M30, que era el final del programa. Cuando lee el M30 se detiene toda la máquina y el cursor vuelve al inicio, vuelve acá, al G54. Bien, de alguna manera era repasar un poquito todo lo que ustedes fueron haciendo de tarea para la pieza 2. Lo que van a hacer, obviamente, de tarea son 2 piezas más, que ahí se las voy a mostrar. Son muy parecidas a la que estuvieron haciendo. Tiene un poco más de escalones, fíjense, ¿sí? Esta es la pieza 3. ¿Por qué, bueno, se hizo esto? Porque es muy importante que ustedes ya vayan programando justamente con la T1 todos los desbastes. Recuerden de anotarse hasta qué X tienen que llegar. Por ejemplo, acá X20 y medio, acá X46,5, acá a X75.5. Los Z lo mismo, ¿sí? Anotarse cuál es el Z final de la T1, porque la T1 es justamente la que más hace renegar, digamos, para empezar a programar. Bueno, y la 4, que la 4 voy a hacer una pequeña modificación, pero bueno, sería más o menos esta. Y una vez que estas 2 piezas estén programadas, ya después vamos a empezar a trabajar con la unidad. Esperen que se me fue la unidad 3 de programación, que ya habíamos empezado a ver interpolaciones lineales, pero lo que me interesa a mí después es venir acá a las interpolaciones circulares
para empezar a conocer y programar G2 y G3, que son justamente el movimiento en radio, el movimiento horario o antihorario, para programar justamente semicírculos, radios, etcétera. Bien, hasta aquí todo por hoy. Espero que se haya afianzado un poquito lo que ya sabían, porque todo lo que expliqué hoy de alguna manera ya lo habíamos visto bien en la clase anterior. Era simplemente para analizar esta pieza, los errores que habían tenido algunas personas. Fíjense que acá en la gráfica también me queda muy ordenadito en las pasadas. Por ahí me ha pasado que algunas programaciones se equivocan y cuando se retiran, por ejemplo, en vez de poner acá 31, no, lo voy a hacer acá en el medio. En vez de colocar 25 y medio, un milímetro más que 24 y medio, colocan 26. Y fíjense que acá ya queda, no queda todo igual, ¿sí? Hay un desfasaje. Bueno, esto también me tengo que dar cuenta que es un pequeño error, ¿sí? No es un error grave, pero es un pequeño error y hay que buscarlo, ¿sí? Uno pone el cursor acá arriba y empieza a bajar con las flechas hasta llegar a dónde está la zona del error. Y ahí tengo que leer el programa, tengo que decir, a ver qué puse, 26 y medio, 27 y medio, 24 y medio. Y acá, claro, puse 26, acá es 25. Entonces corrijo y ahí me quedaría bien. Fíjense todo el desbaste de las líneas. Bueno, hasta acá todo por hoy. Espero que se haya entendido lo que quedó por ahí colgadito de la clase anterior. Vamos a seguir programando y ya la clase que viene empezamos con radios, que va a ser muy importante poder efectuar justamente esa programación, porque de alguna manera terminaríamos con la parte básica de lo que es el aprendizaje de las programaciones. Les dejo un saludo a todos y nos vemos en el próximo video.